Vamos a ver ahora la aplicación de la suma y resta de números enteros en el ámbito de la cronología, es decir, en aquellos eventos históricos que han ocurrido, ¿sí? Bueno, yo quiero presentarte esta tabla en donde hay un resumen de todos los parámetros que generalmente aparecen en este tipo de ejercicios, ¿sí? Al hablar de eventos históricos, nosotros tenemos que considerar que hay una fecha inicial para ese evento, una fecha final, ¿sí? Y un tiempo de duración, un tiempo en el que ha transcurrido un determinado evento, sea por ejemplo, la vida de una persona, ¿sí? Cuando nace, cuando muere, cuántos años vivió, ¿sí? Un imperio, ¿verdad? Cuando inició un imperio, cuando finalizó ese imperio, ¿sí? Durante cuántos años existió ese imperio, ¿ya? Entonces, generalmente este tipo de problemas está asociado a lo siguiente. De los tres parámetros que te acabo de comentar, vamos a conocer generalmente dos de esos parámetros, y un tercer parámetro es el desconocido, ¿ya? Entonces, el resumen que te presento aquí es el siguiente. Un caso puede ser que nos den como datos la fecha inicial y la fecha final de un determinado evento. Y el objetivo es conocer su tiempo de duración. Si queremos resolver ese tipo de ejercicios, simplemente tendremos que aplicar esta especie como de fórmula, ¿sí? Que ya siempre nos va a servir para resolver estos problemas. Vamos a tener que hacer la fecha final menos la fecha inicial. Y con eso podemos ya calcular el tiempo de duración de un evento. El segundo caso puede ser que tengamos como dato la fecha inicial de un evento y su tiempo de duración. La incógnita en este caso será la fecha final. ¿Cómo calcularíamos entonces la fecha final de un evento? Con esta como fórmula que ya tenemos, que es igual a la fecha inicial y a esta le sumamos el tiempo de duración de ese evento. Y el tercer y último caso que se puede presentar es este de aquí, en donde conocemos la fecha de finalización de un evento, ¿sí? El tiempo de duración de ese evento, y nosotros queremos conocer en qué fecha inició. Si este es el caso, entonces la fecha de inicio se calcula de esta manera: la fecha final menos el tiempo de duración. Ahora, debes recordar que al resolver operaciones de suma y resta de números enteros podemos obtener cantidades tanto positivas como negativas. Entonces, en el ámbito de la cronología es importante que recuerdes esto, ¿sí? Todos los eventos que son antes de Cristo están asociados con enteros negativos. Es decir, que si algún resultado obtenemos una cantidad negativa, será porque ocurrió antes, ¿sí? de Cristo. Recuerda que en este caso el nivel 0 es el año de nacimiento de Cristo, ¿ya? Mientras que todos los eventos que ocurrieron después de Cristo están asociados a números enteros positivos. Es decir, que si nuestro resultado es un valor positivo, significará que ese evento ocurrió después de Cristo. Salvo cuando nosotros queramos calcular el tiempo de duración de un evento, ¿sí? Ese resultado generalmente va a ser una cantidad positiva, ¿sí? Porque siempre al restar la fecha final menos la fecha inicial, el resultado será una cantidad positiva. Bueno, teniendo este cuadro de resumen, vamos entonces a resolver algunos ejercicios que te permiten entender mejor, ¿sí? estos conocimientos. Revisemos el ejercicio número 1. El enunciado es el siguiente. Pitágoras, famoso filósofo y matemático griego, nació en el año 571 a.C. Según la historia, este personaje murió a los 85 años de edad. ¿En qué año murió Pitágoras? Muy bien, entonces recuerda que en los ejercicios de cronología tenemos que identificar tres elementos que son la fecha inicial, que le voy a poner como FI, la fecha final, que le voy a poner como FF, y el tiempo de duración, que le he puesto solamente T. Y aquí están las claves que nos permitirán resolver cualquiera de estos ejercicios, ¿sí? FI, si quiero calcular, ¿sí? la fecha inicial, eso será igual a la fecha final menos el tiempo de duración. Si quiero calcular la fecha final de un evento, eso lo calculo de esta manera. Tomo la fecha inicial y le sumo el tiempo de duración de ese evento. Y si quiero calcular el tiempo de duración de un evento, pues tengo que hacer una resta entre la fecha final menos la fecha inicial, ¿sí? Con estas claves, entonces, leamos nuevamente el problema y obtengamos los datos más importantes. Nos dice que Pitágoras nació en el año 571 a.C. Entonces, ese dato tiene que estar asociado con la fecha de inicio, porque es el nacimiento de una persona. Entonces ponemos aquí 571. Pero como es antes de Cristo,
¿sí? Tiene que estar asociado a una cantidad negativa, ¿sí? Por lo tanto, FI o la fecha inicial estará asociada al número menos 571. El otro dato nos dice que este personaje murió a los 85 años de edad, ¿sí? Es decir, esta persona vivió 85 años. Este vendría a ser el tiempo de duración, en este caso de la vida de esta persona, que estaría asociado con este parámetro T. ¿Sí? Aquí es 85, positivo. ¿Ya? Entonces, el objetivo aquí es calcular la fecha final. Y aquí es donde nos vamos a apoyar con estas claves. Fecha final yo le he puesto FF, ¿sí? FF. Entonces voy a escribir esta fórmula, ¿sí? FF, fecha final, ¿sí? Dice que es igual a la fecha inicial más el tiempo, ¿sí? FI, que es la fecha inicial de un evento, más el tiempo que duró este evento. En este caso nos estamos refiriendo a la vida de una persona. Tiene un año de nacimiento, un año de fallecimiento, ¿sí? Y algunos años que vivió esta persona. Bien, entonces la fecha final, que en este caso sería la fecha de la defunción, la fecha en la que murió Pitágoras. ¿Cuál es la fecha inicial? Menos 571. Más el tiempo que transcurrió, es decir, el tiempo de vida de esta persona, que serían 85. Listo, aquí tenemos ya la operación matemática que tenemos que resolver, ¿sí? Entonces, para determinar la fecha final, es decir, el año en el que murió Pitágoras, ¿qué debo hacer? Una resta, porque tengo una cantidad negativa y una cantidad positiva, ¿ya? Entonces, la voy a hacer aquí aparte. Cuando hago la resta, recuerda que el minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo, entonces hago la resta, 571 menos 85. ¿Sí? Procedemos a hacer la resta. 5 de 11, 6, llevo 1, 8 y 1, 9, 9 de 17 sería 8, llevo 1, 1 de 5, 4, 486. Pero el resultado tiene que ser negativo, menos 486. Perfecto, ya hemos hecho el cálculo, ahora entonces démosle una interpretación a este resultado que acabamos de obtener. Entonces vamos a responder la pregunta del ejercicio. Dice, ¿en qué año murió Pitágoras? Entonces vamos a escribir que Pitágoras murió, ¿sí? Murió en el año 486 antes de Cristo. Sí, porque el resultado nos salió negativo. Y en el caso de la cronología, todo lo que sea negativo significa que ocurrió antes de Cristo. El ejercicio número 2 nos menciona lo siguiente. ¿Cuántos años vivió Arquímedes, matemático griego, si nació en el año 287 antes de Cristo y murió en el año 212 antes de Cristo? Bien, vamos entonces a analizar este ejercicio. Como es de cronología, recuerda que debemos analizar tres parámetros: fecha de inicio, fecha final y tiempo de duración para un determinado evento. En este caso, hace referencia a la vida de un matemático griego llamado Arquímedes. Bien, nos dice que nació en el año 287 a.C. Por lo tanto, este dato tiene que estar asociado a la fecha inicial, porque es el año de nacimiento de la persona, ¿sí? Entonces ponemos aquí 287, pero como es antes de Cristo, recordemos que eso tiene que estar asociado a un número negativo. Tengo que poner el signo negativo, ¿sí? Nos dice además que murió en el año 212 antes de Cristo. Por lo tanto, ese dato tiene que estar asociado a la fecha final, ¿ya? 212 lo coloco aquí, pero asimismo, como es antes de Cristo, también tiene que ser un número negativo. La pregunta, ¿cuántos años vivió esta persona? Justamente, entonces, esta pregunta está asociada al tiempo de duración de este evento. En este caso, el tiempo de vida de esta persona. ¿Cuántos años vivió esta persona? ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que esta es nuestra incógnita, entonces vamos a nuestras claves. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero calcular aquí? La T. Tenemos acá la T, el tiempo de duración de un evento. Dice que es igual, ¿sí?, a la fecha final menos la fecha inicial. En este caso es como que sería la fecha de defunción o de muerte de la persona menos la fecha de nacimiento de la persona, ¿sí? Entonces voy a copiar aquí la fórmula. Dice que el tiempo es igual a la fecha final, una fecha final menos la fecha inicial,
¿Sí? En este caso, repito, como estamos hablando de una persona, es fecha en la que nace, fecha en la que muere. Listo, vamos. Tiempo es igual. Fecha final. Aquí estamos claramente identificando. La fecha final es en el menos 212. Menos 212. De ahí viene el signo de menos, una resta, menos. Fecha inicial, menos 287. Por favor, fíjate aquí que este número tiene un signo negativo. Entonces, para evitar confusiones, abro un paréntesis y copio todo este número, menos 287. ¿Sí? Por eso es importante manejar correctamente los signos de agrupación para evitar problemas con los signos. Bien, aquí está entonces nuestra operación matemática, vamos a irla resolviendo. Para ello entonces voy a eliminar el paréntesis. Tiempo entonces es igual a menos 212. Acá ya debemos acordarnos que un negativo siempre cambia el signo que tengamos en el interior del signo de agrupación. Entonces negativo con el negativo de acá termina siendo positivo. Entonces, más 287. Listo, por lo tanto el tiempo aquí es igual. Si tengo una cantidad negativa y otra positiva, tenemos que hacer una resta. ¿Cómo quedaría entonces esa resta? La voy a hacer acá al ladito para no equivocarme. El número mayor es 287 y acá menos 212. Esa es la resta que tenemos que hacer. Entonces, 2 de 7 es 5, 1 de 8 es 7, 2 menos 2 sería 0. Si el resultado nos da 75. Y en este caso positivo, sí, porque el mayor 287 es también positivo. Listo, entonces una vez obtenido el resultado numérico vamos a darle ya una interpretación a este número y responder la pregunta del problema. ¿Cuántos años entonces vivió Arquímedes? Vamos a poner entonces que este matemático Arquímedes, ¿sí?, vivió 75 años. Sí, aquí no tengo que poner si es antes de Cristo o después de Cristo, no, porque es un tiempo de duración de este evento. ¿Ya? ¿Sí? Lo que está antes o después de Cristo puede ser la fecha de inicio o la fecha final, pero cuando calculamos la duración de un evento, ¿sí?, el resultado siempre nos va a ser una cantidad positiva cuando aplicamos esta fórmula. El ejercicio número 3 se menciona de la siguiente manera. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, historiador y político romano, murió en el año 54. Si vivió 64 años, ¿en qué año nació? ¿Sí? Bueno, entonces este ejercicio está asociado a un político romano del Imperio Romano, ¿ya? Nos indica que murió en el año 54, ¿sí? Como es murió, entonces significa que eso está asociado a la fecha final, ¿sí? Y cuando nos menciona así el texto, ¿sí?, simplemente en el año 54, esto se entiende que es después de Cristo, ¿ya? Es decir, no es necesario que nos pongan 54 DC, después de Cristo. Esto es lo mismo simplemente que poner 54. Ya se sobreentiende que es después de Cristo. Cuando algo es antes de Cristo, sí se debe colocar el AC. Pero en este caso no, ¿sí? Cuando se omite el DC, se entiende que es después de Cristo. Por lo tanto, la fecha final está asociada a un número entero positivo, al 54. Nos indica que esta persona vivió 64 años. Ese sería entonces el tiempo de duración de su vida en este caso, ¿sí? 64. La pregunta, ¿en qué año nació? Eso entonces tiene que estar asociado a la fecha inicial, a la fecha de inicio de su vida. Bien, entonces nuevamente nos apoyamos en nuestras claves. Cuando queremos calcular la fecha inicial de algo, ¿sí?, FI, y aquí tengo la clave. Dice que es igual a la fecha final menos el tiempo, ¿sí?, de duración de algo. Bien, voy a copiar entonces esta formulita. ¿Sí? Entonces fecha inicial es igual a la fecha final menos el tiempo de duración. Pues vamos a analizar, ¿sí?, en qué año nació este personaje del Imperio Romano. Entonces fecha inicial, ¿a qué va a ser igual? Fecha final. Nos están dando que la fecha final, el año de su muerte fue el año 54 después de Cristo, simplemente 54. Menos el tiempo de duración, o sea, ¿cuántos años vivió esta persona? Nos dan este dato, 64.
Listo, ya tenemos aquí la operación. Vamos a calcular, vamos a resolver esta operación. Está sencilla, 54 menos 64 es menos 10. Listo, ya hemos hecho el cálculo, entonces ahora démosle una interpretación al resultado que acabamos de obtener. ¿Sí? La pregunta nos decía, ¿en qué año nació este personaje? ¿Sí? Entonces, ¿sí? En este caso, bueno, no voy a escribir todo el nombre, vamos a poner simplemente que Tiberio nació en el año 10 antes de Cristo. ¿Y por qué pongo antes de Cristo? Porque el resultado que obtuvimos fue una cantidad negativa, ¿sí? Y lo negativo en este caso está asociado a eventos que ocurrieron antes de Cristo. Por eso respondemos la pregunta de esta manera. Revisemos este cuarto y último ejercicio. Nos dice así: a Erastóstenes, matemático, astrónomo y geógrafo griego, se le atribuye la invención de la esfera armilar hacia el año 255 a.C. ¿Cuántos años han transcurrido desde su invención hasta la puesta en órbita del telescopio espacial Hubble el 24 de abril de 1990? Muy bien, entonces vamos a analizar nuevamente estos tres parámetros que debemos considerarlos en los ejercicios de cronología. Nos está hablando de que Erastóstenes, este matemático griego, inventó un artefacto llamado la esfera armilar hacia el año 255 a.C. ¿Sí? Y queremos saber cuántos años han transcurrido desde esta invención hasta la puesta en órbita del telescopio Hubble en 1990. Por lo tanto, la fecha inicial que estamos considerando para este ejercicio será el de la esfera armilar, ¿sí? El año 255 antes de Cristo. ¿Cómo es antes de Cristo? Tengo que poner con signo negativo, menos 255. La fecha final, según el enunciado del ejercicio, sí se está tomando en cuenta lo de la puesta en órbita del telescopio Hubble, que se refiere al año de 1990. Por lo tanto, aquí voy a poner 1990 y tiene que ser una cantidad positiva, porque se entiende que esto es después de Cristo. Entonces, justamente la pregunta que nos propone el ejercicio de cuántos años han transcurrido entre un evento y el otro, tiene que referirse entonces al tiempo de duración, ¿sí? O en este caso el tiempo que ha transcurrido entre un evento y otro, ¿sí? Revisando nuestras claves, cuando quiero calcular el tiempo, ¿sí? Que ha durado algo, que ha transcurrido un evento, tengo entonces esta fórmula, que es igual entonces a la fecha final menos la fecha inicial. Bien, voy a copiar entonces esta fórmula acá. Tengo entonces que el tiempo es igual a la fecha final menos la fecha inicial. En este caso no estamos analizando la vida de una persona, sino es año de nacimiento o año de defunción, sino dos eventos históricos que queremos conocer cuánto tiempo ha transcurrido entre uno y otro. Bien, la fecha final entonces ya hemos identificado que es 1990. Pongo aquí 1990. ¿Sí? Como en la fórmula hay un signo menos de resta, lo pongo menos. Y ahora veo el dato que corresponde a la fecha inicial. El dato de la fecha inicial, fíjate por favor, que tiene un signo negativo, ¿sí? Porque el dato de la fecha inicial es el número menos 255. Entonces, para no confundirme con los signos, abro un paréntesis y coloco este número, menos 255. ¿Sí? Mira que debo considerar el signo negativo. Listo, ya tenemos ahí la operación matemática. Si procedamos a su resolución, el tiempo sería igual a 1990, y aquí al momento que elimino el paréntesis, el signo negativo debe cambiar este signo, por lo tanto termina con positivo, ¿sí? 255. Y entonces para resolver este ejercicio tenemos que hacer una suma. Vamos entonces a proceder a resolver esta operación. Tenemos 1990, ¿sí? Más 255. ¿Sí? Pero en este caso, fíjate que hay que hacer una suma. ¿Ya? 0 más 5 nos da 5, 9 más 5 es 14, llevamos 1, 1 más 9, 10 y 2, 12, llevamos 1, ¿sí? 1 y 1, 2. El resultado 2245.
Listo. Con este resultado, entonces vamos a responder la pregunta del ejercicio dándole la interpretación, ¿sí?, adecuada. Si la pregunta entonces es ¿cuántos años han transcurrido? ¿Sí? Entre uno y otro evento, vamos a poner entonces que han transcurrido 2245 años. ¿Sí? En este caso tampoco tenemos que hacer mención si es antes de Cristo o después de Cristo, porque es un tiempo de duración entre un evento y otro. Entonces ahí no tiene nada que ver que sea antes o después de Cristo. Simplemente es, ¿sí?, un lapso de tiempo, ¿sí?, medido en este caso en años, al que estamos haciendo referencia en este problema.